Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo webinar, en este caso sobre el apruebo o el rechazo. ¿Cuál de las dos alternativas ganará este plebiscito de salida? Y por supuesto, las implicancias en la economía y los mercados. Vamos a hablar en esta oportunidad, hacer un pequeño recuento de lo que han sido las encuestas. Ya finalizó el periodo en donde las encuestas son públicas, así que ya tenemos harta data de lo que ha pasado con las encuestas. Luego hablaremos principalmente de las opiniones de analistas y bancos de inversión. Lo que queremos hacer en este webinar es básicamente resumir algunas de las posturas que nosotros habitualmente seguimos y cómo están esperando este plebiscito en cuanto a las consecuencias, y no solamente en cuanto a la economía, en cuanto al futuro político, económico, social de Chile, sino que, por supuesto, lo que también a nosotros nos importa mucho, la implicancia en la inversión. Y no siempre lo que uno cree que puede ocurrir desde una perspectiva más bien económica es lo que ocurre finalmente en los mercados. Por eso también es bueno masticar esta información y tratar de darle una vuelta para ver cuáles son las implicancias y finalmente algunas conclusiones de toda esta recopilación de información que hemos hecho de algunos bancos de inversión, de algunos analistas. Vamos a categorizar también estas opiniones en función de lo que nosotros más seguimos, más le creemos, también mayoritariamente por las implicaciones de inversión. Eso es súper importante. Y también algunos contrapuntos que se han puesto también en el último tiempo por estos bancos de inversión a nivel global. Como siempre, los dejamos invitados a que inviertan en dólares con la guía de un asesor financiero personal. Por eso, conoce más en patrimor.com, acércate a nosotros para que de esa manera te podamos ayudar en tus decisiones con dólares, con inversión, con lo que tenga que ver con tu futuro financiero. Y lo primero que vamos a hablar, por supuesto, es de las encuestas. En todas las visiones semanales que hacemos los días domingo, hemos hablado ya por algunos meses de la encuesta de Plaza Pública Cadem. ¿Cuál es la razón de centrarnos en esta encuesta? Es por el hecho de que ha tenido una asertividad muy importante en los últimos plebiscitos, en las últimas elecciones, las que básicamente han sido blanco-negro, de dos alternativas. Entonces, la evolución de esta encuesta es muy importante para ver cuál podría ser la alternativa que gane este plebiscito de salida. Acá podemos ver cómo ha sido el plebiscito de entrada en cuanto a encuestas en apruebo o rechazo. Si se dan cuenta, está muy cercano a lo que finalmente ocurrió, cercano al 80%. Luego, la primera vuelta presidencial, vemos cómo fue bastante pareja la elección entre José Antonio Kast y Gabriel Boric, que fueron los que quedaron para la segunda vuelta presidencial, y finalmente esa segunda vuelta presidencial prácticamente de manera exacta define el voto a favor de Gabriel Boric versus José Antonio Kast. ¿Qué es lo que se ha hecho en estas últimas encuestas? Se toma la base 100, es decir, entre los que están por una opción y la otra, se eliminan los indecisos y se deja a base 100 para que de esa manera determine, en cierta manera, cuál va a ser el resultado final. En este caso, llevamos dos encuestas y nos estarían faltando dos más. Una que vendría siendo esta semana, la anterior al plebiscito, y la encuesta final que vendría siendo el viernes 2 de septiembre. Por lo tanto, como hemos visto, la trayectoria, la tendencia de los últimos meses en esta encuesta se ha mantenido en el último sprint, en el último recorrido, en los últimos metros de la carrera por el plebiscito de salida, ganando el rechazo con un 55% versus el 45% del apruebo. Ahora, si uno mira todas las encuestas que han estado dando vuelta, la verdad que todas coinciden en que estaría ganando el rechazo. En algunas en mayor proporción, en otras en menor proporción. Ahí la número 1 que está en esta tabla es la encuesta de Plaza Cadem, que está con ese 55-45, y después hay muchas otras encuestas. Ya Black and White también se ha hablado mucho de su asertividad en el último tiempo. Criteria es también una bastante conocida. Mori, Estudio Público, etc. Así que en todas se da por ganador al rechazo. Así que eso es lo que hoy día las encuestas están apuntando, están de cierta manera anticipando, pero todavía quedan 10 días, un poquito más, para que definitivamente puedan cambiar algunas cosas y haga cambiar este voto final. Lo que sí hay que tener en cuenta es que en general las tendencias que hemos visto ya desde hace un mes se han mantenido, y por lo tanto, por ese motivo es difícil que cambie mucho el panorama de aquí a el plebiscito. Bien, dentro de las opiniones de los equipos de research, de las empresas de análisis y de los bancos de inversión, nosotros siempre hemos hablado mucho de Alpine Macro, principalmente por su economista principal, economista jefe, que
Yo personalmente, algunos de los que trabajan en Patrimore ya los viene observando hace mucho tiempo. Han pasado por diferentes casas de estudio y la opinión de un referente, de alguien que tiene una buena visión respecto a la economía global, como también de la economía emergente, Chile en particular, a nosotros nos parece muy importante, principalmente por las decisiones de inversión que han tomado o que han sugerido en los últimos años. El 5 de julio sacaron este informe que se llama Chilezuela como pregunta, haciendo mención a algo que se ha estado hablando mucho en el último tiempo. Si Chile se está cambiando a una izquierda radical y tomando una cierta postura de lo que ha sido el desastre económico en Venezuela. La verdad que es un título llamativo, pero no hace mucha mención a que esto pueda llegar a ocurrir. De todas formas, hay cosas bien interesantes en el informe. Es un informe que no está tan actualizado y que deja muchas interrogantes, pero de todas formas hay una buena sensibilidad respecto a lo que podría ocurrir. Si se aprueba, es poco probable que la nueva constitución represente una amenaza inmediata para la prosperidad de Chile, ya que es más radical en cuestiones sociales y políticas que las estrictamente económicas. Ahora, no obstante, podría generar incertidumbre debido a algunos artículos ambiguos, conducir a un mayor gasto público. Me concentro en el mayor gasto público porque hay bastante coincidencia en que ahí hay un problema relevante de la nueva constitución y también potencialmente socavar las sólidas instituciones políticas de Chile. Y me concentro en el mayor gasto público porque es algo que va a aparecer en otros informes prácticamente de todas las casas de análisis y los bancos de inversión, en que es evidente que hoy día estamos pasando a un estado mucho más presente, mucho más importante y el cual se va a tener que hacer cargo de mucho de las solicitudes que están puestas en esta nueva constitución. Y por lo tanto eso implica mayor gasto público. Y por eso muchas declaraciones de personas economistas y también de los más, si se quiere, centrados en la discusión, hablan de que es muy difícil que una nueva constitución pueda garantizar, pueda realmente entregar mayores beneficios sociales a las personas y cumplir estas promesas que muchos han hecho, porque tienen que financiarse. Y eso no es fácil, es lento, hay que vivir un proceso de cambios que comienza con una reforma tributaria, etc. Entonces, algunas de las cosas que se han dicho en el último tiempo, algunos análisis, algunos números que se han sacado a colación a partir de esta nueva constitución, es que la deuda pública de Chile, hoy día cercana al 40%, aumentaría hasta un 80 y un 150% del PIB. O sea, nos coloca en una situación muy desmejorada, muy vulnerable, y por lo tanto esto haría inviable, en definitiva, toda la propuesta de constitución con todos estos cambios sociales en la práctica y obviamente en un periodo de tiempo corto, mediano. Y hay otro estudio en donde habla de que esta propuesta constitucional tendrá un costo fiscal de entre 8,9 y 14,2 puntos del PIB. Eso también es muchísimo. Para que se hagan una idea, hasta hace poco tiempo atrás, cuando no existía tanta ayuda a las pensiones, que aumentaron con el nuevo mecanismo de pensiones garantizada universal, antes teníamos un gasto del PIB menor al 1% en pensiones. Y por lo tanto, en este caso estaría aumentando todo el gasto que implica esta nueva constitución de manera muy significativa. Así que ese es un punto importante. Varios economistas muy respetados de todos los colores políticos han hecho mención a este aumento en el costo fiscal. Algunas conclusiones de inversión de Alpine, y acá viene lo interesante, es que cualquier volatilidad excesiva del mercado financiero asociada con el referéndum constitucional de septiembre debería ser temporal. La aprobación de la nueva constitución reducirá la incertidumbre a corto plazo, pero no la eliminará, especialmente a mediano y largo plazo. Un rechazo puede aumentar temporalmente la incertidumbre a corto plazo, pero permite redactar una constitución más fuerte y podría señalar el regreso de una política moderada. Los mercados que colapsan en respuesta a un rechazo deben verse como una oportunidad de compra. En general, vamos a hablarlo en otros informes también, se habla mucho de que el rechazo podría generar un nuevo estallido social. ¿Ya? Esa es una tesis bastante instalada en los bancos de inversión. Por las demandas sociales, porque todo esto se construye a partir de un estallido social muy potente y que eventualmente, si no hay respuesta
a esa solicitud de la gente, debería haber un nuevo estallido social y eso va a generar incertidumbre de corto plazo, ¿ya? Eso lo vamos a tocar en otros informes más adelante, pero es un punto importante. ¿Qué más? Chile sigue siendo decisivamente dependiente de las materias primas y el cobre juega un papel fundamental en el desempeño general del mercado de activos. Actualmente seguimos sobreponderados en acciones chilenas. Ya Alpine desde hace un rato está sobreponderando a las acciones chilenas, está optimista. De hecho, este año la bolsa chilena ha sido una de las que más ha subido a nivel mundial dentro de una cartera de mercados emergentes porque dudamos que tanto el peso chileno como los precios de las acciones hayan reflejado los elevados precios del cobre de los últimos años. Entonces, bueno, y como siempre, supervisarán de cerca la situación y ajustarán la estrategia en consecuencia. Este gráfico es muy importante. Acá podemos ver la diferencia histórica que se estaría dando entre el dólar peso, entre el dólar y el cobre, entre las acciones y el cobre, y tomando en consideración también las utilidades de los próximos 12 meses y el cobre, de las empresas chilenas y el cobre. ¿Qué es lo que básicamente nos muestran los tres gráficos? Es que hay una brecha enorme que se abrió post estallido social y esa brecha no se ha cerrado todavía, en donde todavía los activos chilenos, peso chileno y bolsa chilena no se ha ajustado a estos elevados precios del cobre. ¿Y hemos visto una caída en el precio del cobre reciente? Sí, por supuesto, pero de todas formas la brecha sigue manteniéndose. Entonces, esa brecha se podría cerrar y esa brecha, independiente del resultado, teniendo en cuenta que va a haber menor incertidumbre, ya teniendo claridad respecto a lo que salga en este plebiscito de salida, debería ir ajustando esa brecha entre el dólar y el cobre, entre la bolsa chilena y el cobre. Y por eso la tesis de inversión de Alpine es muy simple. Casi que le da un poquito lo mismo el resultado, sino que posteriormente, como se encauce este resultado, se va a ir ajustando esta brecha. Así que esa es una consecuencia de inversión, una mirada de inversión respecto a estos hechos que podamos vivir en las próximas semanas. ¿No sabes en qué invertir? Bueno, convérsalo con tu asesor financiero. Es parte de lo que hacemos, es parte de la compañía que le entregamos a nuestros clientes, muy personalizada. A través de nuestra página web pueden acercarse www.patrimor.com, nos pueden pedir una reunión. La verdad que estamos dispuestos para acompañarlos en sus decisiones de inversión. Otro informe también un poco añejo es el de BCA Research, que también es otro centro de estudio que nosotros seguimos bastante, que nos gusta mucho su mirada y que ya se anticipó un poquito lo que podría pasar con este plebiscito de salida. Es muy probable que en los próximos días, antes de la elección, la próxima semana, saque un nuevo reporte BCA Research. Así que ahí vamos a estar hablando en la visión semanal seguramente de esta actualización. Ya no alcanzamos a llegar con una nueva actualización, pero ya seguramente antes de la elección lo va a hacer BCA Research. Entonces, bueno, habla un poco del Congreso fragmentado. Boric va a tener que negociar para sacar adelante sus propuestas de campaña, equilibrar intereses entre izquierda y derecha. Entonces, todo debería tender a equilibrarse, ¿ya? Y por lo tanto, la principal fuente de volatilidad este año era la Asamblea Constituyente y el plebiscito de salida, por supuesto, ¿ya? En donde obviamente está representada mayoritariamente por una centroizquierda un poquito más fuerte, más radical. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ya se venía hablando hace mucho tiempo de que esta asamblea estaba siendo demasiado radical, al ir más allá de expandir los derechos sociales y proponer la nacionalización de la industria minera y prohibir la extracción de productos básicos en tierra indígena. Sin embargo, es importante señalar que el proceso de votación de la nueva constitución debería evitar cualquier resultado radical, ¿ya? O sea, por eso estaba este plebiscito de salida, que era un seguro, si se quiere, a la propuesta de constitución que se hiciera, lo cual fue muy bueno, muy bien pensado desde el origen. Habrá una votación nacional para la segunda mitad del año y si la Asamblea Constituyente vira demasiado a la izquierda, los votantes la rechazarán y la anterior permanecerá en su lugar. Y precisamente lo que dice, en definitiva, cuanto mayor sea el riesgo de que la nueva Constitución se vuelva demasiado radical, mayor será la probabilidad de que sea rechazada por los votantes chilenos. Es probable que este proceso de autorregulación implique volatilidad política, pero será contenido. Esto es muy interesante porque BCA Research lo decía desde marzo pasado y era una de las tesis que daban tranquilidad al inversionista y que era este cerrojo, esta opción de bloquear finalmente cambios tan radicales, ¿ya? Entonces, por ese motivo lo quise destacar, muy aceptada la opinión de lo que podía llegar a ocurrir. Personalmente también ha sido mi opinión al respecto en todo este proceso, que las cosas se tienden a equilibrar. Lo vimos ya con las elecciones pasadas parlamentarias, en que vimos un equilibrio importante, y al radicalizarse esta nueva constitución,
finalmente termina por anularse. Así que eso es muy importante respecto a las consecuencias que va a tener finalmente esta elección. Y también BCA Research desde hace un tiempo que está siendo un poquito más optimista con la bolsa chilena, la está encontrando muy barata respecto a comparables y también respecto a su historia. Por lo tanto, independiente del resultado, con una bolsa muy barata, también se hace atractiva. Hoy día la opinión de BCA Research no es sobreponderar como Alpine a la bolsa chilena, sino que es neutral. O sea, invertir en la proporción que la bolsa chilena tiene en el mundo. Y por lo tanto, está ahí a la espera de lo que finalmente termine ocurriendo. Bien. Ahora, el informe más contundente, si se quiere, el informe más completo en que hay un análisis por los diferentes puntos relevantes para la economía, para la inversión, lo hace Bank of America. Y este es un reporte más nuevito, posterior ya a la propuesta de constitución, con el documento completo, y por lo tanto es el informe que más nos ha gustado, el que hace un recuento, un análisis más detallado de las consecuencias que puede tener la nueva constitución en la economía. Entonces, como parte de este informe, los riesgos persisten a pesar de que se evita el peor de los casos. Es decir, ya con el documento final, muchos bancos de inversión, equipos de research, han sido categóricos en decir que el peor de los escenarios se evitó, ¿ya? Que era un poco lo que decía anteriormente en los otros informes. Pero obviamente que persisten los riesgos. Aumentan los riesgos de inversión, ya que podría conducir a mayores costos de producción, mayor regulación, derechos de propiedad y riesgos legales. El Estado tendrá un papel mucho más importante en la economía. Unos derechos sociales más sólidos pueden ayudar a estabilizar la situación social, pero darán lugar a una mayor carga fiscal, lo que hablábamos anteriormente. Los cambios en el sistema político podrían reducir los controles y equilibrios. El principio de sostenibilidad fiscal es una buena noticia, ya que apoya la implementación gradual, ¿ya? Los riesgos de inversión son significativos. En nuestra opinión, varios artículos del borrador aumentan los riesgos de inversión e incertidumbre. Estos están relacionados con los mercados laborales, la regulación, los recursos naturales y los derechos de propiedad, costos laborales y sindicatos de trabajadores más fuertes. Y acá viene un punto muy importante, que todos estos detalles de la nueva constitución, claro, quizás uno por sí solo se regula con la ley, se logra sortear y no genera un descalabro. Pero la propuesta como un todo es evidente que hay un daño a la inversión, ¿ya? Y acá podemos ver un ejemplo concreto, que es el aumento de los costos laborales y que va de la mano también con lo que ha sido las propuestas y lo que quiere hacer el actual gobierno de Boric. Notamos que el actual gobierno ya está aumentando el salario mínimo en un 14% este año y prevé un aumento del 42% acumulativo en 4 años. O sea, es un salto enorme en el salario mínimo. Mientras, además, se está discutiendo la reducción de la semana laboral. Observamos justo esta última semana que ya es una propuesta definitiva el bajar la semana laboral a 40 horas. Por lo tanto, acá ya tenemos dos aumentos de los costos. Un aumento de los costos evidente por aumento del salario mínimo y por otro lado, menos horas trabajadas también aumentan los costos laborales. Y lo que viene posteriormente es la reforma a las pensiones, en donde va a aumentar a cargo del empleador la cotización para las pensiones. Por lo tanto, todo esto apunta a mayores beneficios sociales, por supuesto, pero que aumentan los costos laborales y por ende se reducen las posibles ganancias futuras de las empresas. Ahora, ¿esto a quién termina afectando? Ustedes ya lo saben. Todo el aumento de los costos que puede tener una empresa los termina traspasando al consumidor. Por lo tanto, en definitiva, las utilidades de la empresa no van a disminuir, se van a ajustar en el tiempo y se va a traspasar al consumidor. Y probablemente el gran efecto negativo de esto es que como país y las empresas instaladas en Chile van a ser menos competitivas en un mundo globalizado. Ahí hay una consecuencia evidente de estos mayores beneficios, lo cual no quiere decir que sea necesario y que haya que hacerlo. Quizás muy rápido, muy abrupto estos cambios puede ser lo que tenga implicancias en la inversión. Y por lo tanto, en este caso, este reporte de Bank of America, eso era solo un ejemplo, el informe es enorme y por lo tanto podríamos estar horas hablando de él y desgranándolo. Pero pasando ya a la idea de inversión, se centran mucho en la deuda. Ellos tienen un view sobre la deuda de Chile y siguen infraponderando la deuda externa de Chile. Y acá es diferente a las acciones y al peso chileno, porque lo que ocurre acá es que creen que las valorizaciones siguen siendo demasiado ajustadas en relación con el deterioro institucional, la dinámica más débil de la deuda a mediano plazo y la elevada oferta de deuda externa chilena que esperamos, porque Chile se va a seguir endeudando.
porque Chile ha tenido que financiar todo este mayor gasto público de los últimos años y propuestas de campaña con mayor deuda, porque todavía no generamos los ingresos para poder financiar este mayor gasto social. Por lo tanto, se requiere más deuda. Y eso deteriora al país, deteriora las tasas del país, nos hacemos más riesgosos. Y eso, finalmente, lo hemos podido ver en el último año, termina perjudicando también a las personas, al consumidor, porque aumento de tasas en Chile, aumenta las tasas para la empresa y aumenta las tasas para las personas. Por lo tanto, las personas hoy día tienen que pagar mayores tasas por diferentes razones. Una de ellas es por este aumento en el riesgo. Desde una perspectiva de riesgo crediticio, vemos la nueva Constitución como un deterioro debido a controles y equilibrios más débiles y posibles implicaciones negativas para el crecimiento, lo que significa que la política fiscal puede necesitar ser más estricta a largo plazo. La nueva Constitución refleja una mayor demanda social, ya lo habíamos hablado, y creemos que esta demanda se mantendrá independientemente de si finalmente se aprueba la nueva Constitución, lo que llevará a Chile a un mayor nivel de equilibrio de endeudamiento. O sea, ¿qué es lo que nos está diciendo Bank of America? Si se aprueba la nueva Constitución, mayor demanda social, mayor deuda. Si no se aprueba la nueva Constitución, ahí viene el último párrafo, creemos que es probable que el gobierno vuelva a emitir en los mercados externos en 2022 en medio del desafiante entorno externo, y que va de la mano con que si hay un rechazo también va a haber mayor descontento social y eventualmente el gobierno va a tener que salir a callarlo, a apaciguar ese mayor descontento social también con mayor gasto fiscal. Por lo tanto, ya se abrió la llave, ya hemos estado ocupando muchos recursos en el último tiempo para entregar beneficios sociales. Lo hemos visto con los IFE, que fue una política exagerada el año 2021 post pandemia, y que precisamente eso nos ha llevado a debilitarnos como país respecto a la solidez fiscal macroeconómica, a los recursos que teníamos, y debilitarnos también por la mayor deuda que hemos estado adquiriendo en el último tiempo. Entonces, si la nueva Constitución no se aprueba en el referéndum, seríamos cautos a la hora de interpretar este rechazo como algo positivo para los bonos sobre la base de que se preservaría la actual Constitución favorable al mercado. ¿Por qué? Hay un escenario en el que el gasto social podría volverse mucho más agresivo si la Constitución no se aprueba y el apoyo popular se desvanece. Ese es un riesgo y eso puede ser también algo que aparezca. ¿Ya? Entonces, por lo tanto, no esperaríamos una corrección importante en los precios de los activos por un rechazo a la Constitución, ya que los mercados aún tendrían que esperar y ver cómo se ve el resultado final. Y esto me parece muy importante. Los inversores deben considerar el día después, incluida la reacción de la sociedad y el gobierno. Acá no se trata solamente de un apruebo y un rechazo. Hay que esperar el día después. Y hay que hacer un análisis pausado de cómo reaccionan los mercados, cómo reacciona la sociedad, cómo reacciona el gobierno. Va a ser muy importante cómo se encauce esta necesidad de la sociedad de sacar adelante una nueva constitución. El mecanismo posterior, en caso del rechazo, va a ser muy importante, porque dependiendo de ese mecanismo posterior es cómo se va a encauzar esta solicitud que ha hecho Chile a las autoridades. Entonces va a ser muy importante ese día después, ese día en la noche, declaraciones del gobierno, declaraciones de la oposición, de la derecha, de los amarillos. Va a ser muy importante las declaraciones posteriores. Y va a ser muy importante la interpretación de los mercados el día lunes, el día martes. Y por ese motivo es que el día lunes vamos a hacer un video, el día lunes 5 vamos a hacer un video para dar nuestra opinión respecto a lo que estamos observando. Y vamos a hacer también un webinar el martes sobre inversión y el miércoles sobre inversión inmobiliaria. Algunos de estos webinars van a ser públicos y otros van a ser para clientes. Así que ya lo estaremos informando y vamos a estar analizando qué es lo que pasa después de la votación del plebiscito de salida. Y bien, una posición contrapuesta, una posición díscola de lo que han sido los bancos de inversión fue Morgan Stanley, que habló de manera positiva respecto a la propuesta de constitución. Promovería la inversión. Eso decía el primer análisis de Morgan Stanley, también un banco de inversión muy importante a nivel global. Aunque prevé una mayor carga fiscal, ahí hay bastante consenso y regulaciones medioambientales, no vemos indicios de elementos potencialmente perturbadores para el marco de la política macroeconómica de Chile. ¿Qué pasó? Le tiraron la oreja a Morgan Stanley, hubo un remesón en Nueva York y recalibraron su visión en torno al proceso. Ojo, muchas veces estos bancos de inversión están muy alejados de la realidad chilena, son analistas externos que miran la situación y por lo tanto a veces, por supuesto, muchos se equivocan y hay matices, por supuesto, ¿ya? Acá nadie tiene la bola de cristal y sabe lo que va a pasar en el futuro. Y por eso a nosotros nos gustan mucho más los dos primeros research que hablamos, Alpine y BCA, que son independientes y
que ya hemos podido validar a lo largo de los años sus sugerencias de inversión que hacen. Bancos de inversión en general nos tratamos de alejar un poquito, que a veces hay cosas que no suenan bien. Pero, por supuesto, en este caso había que mirar la mayoría de las opiniones, y por eso nos gustó mucho la de Bank of America, y también sacamos a colación la de Morgan Stanley, que fue más positiva. Fue de las pocas que entregó una visión positiva respecto al proceso. Ahora, hacen un ajuste posterior, recalibran su visión en torno al proceso, y ellos lo mencionan, fue complicado para nosotros, ¿ya? O sea, ellos en la interna lo pasaron mal respecto a esta opinión que dieron. Y algunas cosas que cambian, que modifican. Al respecto expresó su perspectiva en caso de que se dé una u otra opción, reflejando un lenguaje algo distinto respecto al expresado por el comentado reporte previo. Algunas cosas que mencionan. ¿Por qué es importante el plebiscito? Comenzó preguntándose esta vez la firma. En nuestra opinión, la posible aprobación del texto constitucional propuesto debería prolongar aún más la actual incertidumbre sobre las inversiones y seguir siendo un lastre para la actividad económica. Sostuvo, un nuevo marco constitucional requerirá esfuerzos regulatorios y legislativos adicionales para proporcionar claridad sobre el alcance de los nuevos artículos aprobados, lo que debería retrasar las inversiones en áreas claves del país. Básicamente lo que nos está diciendo acá Morgan Stanley es que, claro, hay una nueva constitución, pero esa nueva constitución se tiene que interpretar y se tiene que llevar a leyes para poder ajustar todas las dudas que existen hoy en día por la mayoría, de acuerdo a las encuestas. Y por lo tanto, ese proceso de ajuste, que es llevar a leyes para dejar todo bien cerradito, es también un factor de incertidumbre en este caso con la aprobación de la nueva constitución, ¿ya? Sin embargo, vemos un riesgo de cola limitado en torno al marco de política macroeconómica, indicó, debido a la moderación material del texto final votado por la convención. Por otro lado, el posible rechazo del texto constitucional debería proporcionar, al menos temporalmente, cierta seguridad jurídica a los inversores, aunque pueda aumentar el riesgo de agitación social. Nuevamente se menciona en este reporte ese riesgo de agitación social. Entonces, algunas conclusiones que queremos compartir después de haber leído muchos reportes de bancos de inversión. Cosas que son definitivas, absolutas, que no hay duda de que van a ocurrir. Mayor gasto fiscal. O sea, esta nueva constitución exige mayor desembolso del Estado, plata, para financiar beneficios sociales. Evidente. Y esto no es gratis. Como a uno le decían cuando pequeño sus padres, el dinero no sale de los árboles, ¿ya? Y en el Estado uno cree que la plata abunda, pero no, es limitada la plata también. Obviamente que hay que hacer optimizaciones, achicar el Estado para no gastar tanto. Se puede sacar plata, cortar grasa y hacer mejoras en cómo funciona el Estado sin duda. Y de esa manera gastar más en beneficios sociales. Pero eso sabemos que cuesta mucho que ocurra. Entonces, ¿cómo se le exige a la población? Mayores tributos o mayor deuda. Y esos dos aspectos han aumentado en el último tiempo. Están presentes hoy en día en la discusión política. Vamos a tener mayores impuestos que pagar y vamos a tener más deuda también. Por lo tanto, este mayor gasto fiscal se va a financiar con mayores tributos y mayor deuda. Y sabemos que eso no es bueno. No es bueno para la inversión, no es bueno para las personas que tienen que desembolsar más impuestos, y tampoco es bueno la mayor deuda porque nos termina afectando también a nosotros en las tasas que pagamos por créditos que solicitemos en el futuro. Entonces, evidentemente, con mayor gasto fiscal, mayores tributos, mayor deuda, esto nos lleva a menor inversión por la incertidumbre, por mayores costos laborales, por mayores impuestos. Todo absolutamente definitivo también. La incertidumbre no va a acabar el 5 de septiembre, ya sea con el apruebo o rechazo. La incertidumbre se va a mantener, va a disminuir, sin duda, pero la incertidumbre va a permanecer. Y eso no es bueno para la inversión y todo lo que hablábamos anteriormente, mayores costos laborales y también mayores impuestos. El rechazo sería positivo dependiendo cómo se encauce la solución definitiva. Riesgos de un nuevo estallido, por supuesto, pero con menos popularidad, precisamente por el resultado. O sea, el estallido social llevó a votar un 80% de la población por una nueva constitución. Si esto ocurre, lo que dice la encuesta, va a bajar un 45% y por lo tanto ese respaldo de la sociedad a nuevos estallidos sociales queda absolutamente mermado, debilitado. Y por lo tanto, todos ven como una posibilidad un nuevo estallido social. Nosotros creemos que son menores esos riesgos. Y pueden haber focos de incertidumbre, de que la gente esté nuevamente furiosa, enrabiada y se queje respecto al Estado, a los políticos, a todos, a los empresarios, pero debiera ser algo más focalizado, no debiera ser algo tan transversal como lo que vivimos el año 2019 y los meses posteriores. El apruebo no sería el final, ¿ya? De acuerdo a todas las visiones que pudimos recopilar, el apruebo no sería el final, pero evidentemente las condiciones económicas a mediano y largo plazo serían menos favorables, ¿ya? Por lo tanto, todo esto es algo
¿Qué podemos concluir? ¿Qué podemos sacar como posibles escenarios? En lo reciente, dos economistas muy importantes, Sebastián Edwards y José Luis Daza, fueron muy positivos respecto al peso chileno con un rechazo. No hay tampoco consenso al respecto. Suena a que sí, suena a que el dólar debería comenzar a caer de una manera más pronunciada con un rechazo, pero también por estos riesgos y cómo se encauce el proceso posterior va a depender el nivel de tranquilidad que se logre con el resultado final. Así que también hay que tomárselo con calma y por ese motivo es que vamos a estar haciendo estos webinars posterior al plebiscito. Esperamos que haya servido este webinar, este video, resumiendo algunas de las consecuencias económicas y para los mercados que han estado dando a conocer los diferentes bancos de inversión. Nosotros vamos a estar cada semana con la visión semanal de los días domingos actualizando en caso que aparezca algo interesante, llamativo y que aporte valor. Y por supuesto los dejamos invitados, contrata a un asesor financiero personal desde 24.990. Conoce más en patrimore.com. Nuestra nueva imagen, nuestra nueva página web. Encantado de recibirlos, encantado de tener una conversación con ustedes para ayudarlos en sus finanzas personales. Este ha sido el webinar de apruebo o rechazo, implicancias en la economía y los mercados. Nos vemos, que estén muy bien. Chao, chao.